tenemos que hablar de Batistuta. No vamos a hablar de fútbol, no vamos a hablar de polo tampoco, porque él jugaba al polo. Sí, sí. Además, sí, vamos a hablar del aporte extraordinario y es noticia porque un nuevo jugador, exjugador de fútbol después de Tevez, que no quiere pagar este aporte. Juan, bienvenido. ¿Cómo estás, Dani? Sí, primero estoy medio desilusionado. Ayer jugó la selección argentina. Sí. Viste, cuando se canta el himno a mí me emociona. O juremos por gloria a morir. Y hoy se cumplen 35 años de que Argentina salió campeón del mundo en 1986. Claro. Por eso también hay que hacer referencia a eso. Y a mí, particularmente, Dani, no me gusta contarle las costillas a nadie. A nadie. Lo que sí, primeramente, en un contexto de pandemia, en una crisis económica, creo que la pandemia ha generado algunos problemas para todos los argentinos, para vos, para mí y para la gran mayoría. Vamos a contarle las costillas a los argentinos. Esta pandemia lo que deja en la República Argentina, antes de meterme con Batistuta, ¿no? Nos deja pobreza. Sí. Recordemos que primero tuvimos la pandemia amarilla, que nos dejó una pobreza del 36%, y hoy estamos cerca del 45%. Mucha pobreza que nos afecta a vos, a mí, a todos los argentinos. Sí. Es un golpe duro, es un costo que todos los argentinos pagamos cuando salimos a la calle y vemos los que no nos pega directamente, nos pega indirectamente. Desempleo, lo mismo. ¿Qué argentino hoy no se quedó sin laburo o tiene riesgo de quedarse sin laburo? Desigualdad. Y acá está el tema central. ¿Por qué? Porque hay argentinos, Dani, que están ganando mucha guita, pero mucha guita. Lo decimos, acá hay una puja distributiva. Argentina está entre el precio y el salario. El que gana con el precio y el que pierde con el salario. Mirá. A ver. Mira, Dani, este es un dato de cómo nos ven en el mundo. Mira, Dani, acá el mundo nos está mirando así. Son datos del Observatorio Económico Complixi. Lo puedes googlear. Y este sitio te muestra, digamos, en términos de imágenes, cómo está el mundo. ¿Qué muestra este mapa, Dani? ¿Qué muestra? Bueno, los principales exportadores, los principales. Y Argentina, mira esto, es número 1 en exportación de foods, alimentos. Es el único y el número 1 que exporta alimentos. Y vos seguramente, Dani, vos en tu casa me preguntás, ¿qué tiene que ver esto con Batistuta? ¿Qué tiene que ver esto con la renta extraordinaria? ¿Qué tiene que ver con el aporte extraordinario? Y claro, cuando hay ganadores y perdedores, mirá cuánto subió el precio de la carne siendo Argentina el primer exportador. Cuánto subió la soja y el maíz. Y bueno, hay algún jugador de fútbol que tiene, escuchá bien, Dani, 126.000 hectáreas. Vos decís, ¿cuánto es eso? Mirá, son 6 ciudades de Buenos Aires, 6 superficies de la ciudad de Buenos Aires, 126.000 hectáreas. ¿Cuánto valen en Reconquista? ¿Sabes cuánto valen? ¿Cuánto? 670 millones de dólares. ¿Cuánto te puede dejar eso de renta que, según lo que dice la denuncia o este pedido del jugador, del exjugador, ¿sabés cuánto? Dice que es confiscatorio. Esto te deja de renta, escuchá bien cuánto deja de ganancia solamente de no hacer nada, porque hay un video dando vuelta también de que la inflación es producida por la emisión monetaria. Bueno, los campos producen cuando los argentinos duermen. No, pero además 5.000 millones de pesos por año, Dani. Además, es terrible. Hay dos cosas, no te quería interrumpir, pero a ver, sí, hablamos de pobreza, desempleo, de desigualdad. Vos decías, nos ha dejado todo esto el gobierno anterior y encima además nos dejó una deuda grandísima. No podemos dejar de mencionarlo porque también nos dejó una deuda grandísima. Lo que pasa es que, claro, ahí estamos como exportadores de alimentos, mirá, vamos acá, pero el dinero que fue llegando de la deuda del Fondo Monetario Internacional, así se fue también. Y eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Respecto de jugador de fútbol que tiene muchísimo dinero, yo no quiero focalizar en él, entiendo que vos tampoco. En el caso de Carlos Tevez fue Carlos Tevez, podría ser cualquier otro. Más allá de la camiseta, amor a la patria, es su dinero. Pero acá estamos hablando de una norma. Y la norma hay que cumplirla. Se ha votado, pasó por el Congreso de la Nación. Acá no fue que alguien se levantó y por decreto dijo ahora les vamos a sacar dinero, tierras, digo, pues también se asusta, se especula mucho con eso. No, vamos a enviar esto al Congreso de la Nación, así como lo hace el mundo entero. El G7 ahora habla de los impuestos de las multinacionales, ¿sí? Entonces, en plena pandemia, donde hay gente que se vuelve pobre y cada vez más pobre, hay que tomar medidas de este tipo, porque si no, esos pobres van a ser cada vez más pobres y la gente que tiene una gran cantidad de hectáreas, ociosas o no, no importa, no pasa por ahí,
sigue sin ceder absolutamente nadie. Da la sensación de que hay que empezar a equilibrar la balanza, porque si no, no sirve, no se puede Sí, seguir en términos viviendo así. económicos creo que no hay que esperar una pandemia para generar una distribución más progresiva, más igualitaria. Pero bueno, la pandemia fue la excusa, Sí, tal vez. generalmente las crisis económicas mundiales, como fue la de 1930, la del 2008, se produce por la concentración económica de unos pocos, como es el caso de acá, de lo que pasa en la República Argentina. ¿Cómo puede ser? Yo insisto, ¿no? Yo le cuento las costillas a los compatriotas argentinos que no pueden llenar la mesa de alimentos. Pero también tengo que ver que, como decís vos, esto fue legislado. Y tiene su derecho el exjugador de reclamarlo judicialmente, pero también el argentino tiene que saber de qué se trata. Y por eso a mí me da, te digo, realmente me da un sabor agridulce cuando escucho a los jugadores o veo el partido de la selección argentina o juremos por gloria a morir. ¿Qué es eso? Vos decís, no, pero no suena en términos legales. Sí, bueno, pero suena en términos de sentimiento. Todos sentimos a la República Argentina. Que den la vida. No, pero ¿sabes lo que...? Ni siquiera estamos hablando de eso. Estamos hablando de pagar un impuesto. Un aporte voluntario. Un aporte voluntario legislado. Estamos hablando de que, bueno, también hay que decirlo, son 13.000 argentinos que deberían pagarlo, el 80% ya lo pagó. Estamos hablando del 0,02% de la población argentina. E insisto, ¿no? Acá hay una renta extraordinaria que genera el país, Argentina como país, como exportador de alimentos, porque el mundo reclama alimentos, sobre todo en una pandemia. Y la renta extraordinaria está en el aumento de precio en la carne en términos internacionales, de la soja y del maíz. Claro. O sea, hay renta extraordinaria sobre todo. Entonces vos decís... Y lo que ingresa se va de múltiples formas, como llamamos... lo de la emisión monetaria no me quería olvidar. No, te quería contar algo. Hay un video... Pero déjame decirte esto. Acababas de mencionar lo de la emisión monetaria. Ese argumento no va más. Después del macrismo no va más. Hay que dejar en claro que no podemos seguir. Pero hay un video, ¿sabés qué? Hay un video que se hizo viral de una nena Sofía con caramelos y un pseudoeconomista que quiere explicar que la emisión monetaria explica la inflación. ¿Y qué me decís de la emisión de soja, de la emisión de maíz? Porque Argentina, con el campo que tiene, emite soja y maíz, porque en ese video dejan entredicho como que la producción se termina. Ah, claro, los campos, cuando vos te vas a dormir, el jugador de fútbol se va a dormir, los campos no dan soja, maíz, y vos le culpás a la inflación, a la emisión monetaria, no al aumento de tu ganancia por aumento de precios internacionales de la soja, maíz y carne. Por eso ya no va más esa excusa de la emisión monetaria genera inflación, porque el campo produce por encima. Pero además ya pasó durante el gobierno. No, pero se sigue trabajando sobre eso. No bajarse los índices de inflación de ninguna manera. No podemos seguir probando con recetas que ya, o seguir afirmando cosas que hemos probado nosotros mismos, los argentinos, en los últimos años. A mí, de todos modos, me parece que es un tema que puede generar polémica, por supuesto. Nadie quiere pagar más impuestos. Hay gente que ha trabajado toda su vida para tener millones de dinero en el banco. Pero lo cierto es que si no lo discutimos, yo te decía... O vos me decías, bueno, pero la pandemia no tiene que ser la excusa. No, pero si no lo discutimos en plena pandemia, donde nos sucede algo absolutamente extraordinario. Hoy a la mañana hicimos el mismo tema. Hoy hablamos de este tema y sabés que muchos argentinos que se quedaron sin laburo. Muchos argentinos, me decía un argentino, yo no puedo comprar un churrasco. Y estamos hablando... Yo lo veo en la calle, lo vemos todos, la gente lo tiene que ver en la calle. Por eso, insisto, el principal disparador es la desigualdad. Claro, porque hay argentinos que la están pasando muy mal, pero muy mal, y hay unos pocos que con renta extraordinaria como consecuencia de vivir en Argentina, en un país rico, están ganando mucho dinero y dicen que esa renta es confiscada en términos de cuota alimentaria. ¿Y qué me queda a mí por decir de la pandemia, del desempleo, pobreza y desigualdad de estos argentinos que hoy se comunicaban conmigo? Me decían, Juan, yo no puedo comprar un churrasco y pago el monotributo. Claro.